Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, este espacio en el que hablamos con colaboradores del Mensuario Identidad. En esta ocasión tenemos la suerte de volver a contar aquí en los micrófonos de Radio Sefarad con Maximiliano Diel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo para que nos hables de un estudio sobre adolescentes y la lectura, concretamente la lectura que a día de hoy pues se hace en soportes no digitales. Háblanos de este estudio y qué es lo que pudiste averiguar y en qué consiste exactamente, en qué te centraste. Tal cual. Bueno, esto es una investigación que hice para obtener el grado de magíster en educación. Y bueno, fue una investigación de tipo mixto, o sea que fue también una parte cuantitativa de cuestiones estadísticas y también una parte cualitativa de entrevistas y percepciones. Y bueno, la verdad que encontré cosas bastante interesantes. Pero antes que nada, como preámbulo, quisiera destacar que el objeto de estudio que yo elegí es la literacidad. ¿Y en qué consiste la literacidad? Y bueno, este término se opone, en primer lugar, a la idea de competencia lectora o a la idea de alfabetismo. ¿Por qué? Porque estos dos términos, competencia lectora o alfabetización, están bastante cargados, ¿no? Tienen connotaciones muy escolares, tienen unas connotaciones peyorativas también, ¿no? O sea, la idea de analfabeto sigue siendo un insulto en buena parte del mundo. Y dan la impresión de que leer es una actividad aislada, ¿no? Cuando uno dice competencia lectora o uno dice está alfabetizado, este chico no está alfabetizado, da la impresión de que es una cuestión que atañe solamente a quien lee, solamente al lector. O sea, es como una habilidad de él. En cambio, el concepto de literacidad, que es un concepto que usan algunos españoles, como Daniel Casani, por ejemplo, que es un investigador de la Pompeu Fabra, implica básicamente la idea de que uno lee en comunidad. O sea, la lectura es una práctica social. Y esto me parece que ilumina bastante el asunto cuando nos detenemos a pensar que no existe un lector aislado. Uno siempre lee en una comunidad que te brinda un marco interpretativo, también trazar vínculos y recomendar libros y hablar de libros. Entonces, el concepto de literacidad me parece mucho más potente para investigar la lectura entre los adolescentes. La lectura, para empezar, pero entre los adolescentes en particular, por la importancia que tiene la socialización en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que quería destacar, que además, lo que me ha pasado con muchos colegas es que al nombrarlo, no entienden qué es, porque no es una palabra que se use mucho. Entonces, al tener que explicarlo, al detenerse y tener que explicarlo, ya brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel de lo social en la lectura. Bueno, lo que yo he encontrado, por ejemplo, es que siempre los adolescentes lectores con los que di, siempre están muy pendientes de la socialización en base a la lectura, ya sea por la primera infancia y lo que vieron de sus padres o de sus abuelos, ya sea por su grupo de pares posteriormente, o por comunidades extendidas. Hoy en día la tecnología digital brinda la posibilidad de que se creen comunidades de lectores sumamente novedosas, comunidades emergentes, les llamo, que son, por ejemplo, las comunidades de booktubers, o de bookstagrammers, o de bloggers. Bloggers quizás es la parte como más antigua de esto, pero que haya adolescentes que se filmen haciendo una reseña de un libro que les gustó y que les gustó y den su parecer al respecto, y que eso genere la posibilidad de interactuar con otros, esto es un fenómeno muy novedoso que está posibilitado por las redes sociales, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, destacar la literacidad. En segundo lugar, la idea de que los nativos digitales, o sea, la idea de que existen los nativos digitales es algo que uno puede, por lo menos, objetar. Una buena parte de la bibliografía de investigación actual se dedica a objetar este término, la idea de que uno naturalmente es nativo digital por haber nacido en el siglo XXI, ¿no? La idea sería que chicos que con pantallas desde muy pequeños tienen como habilidades, las habilidades digitales las tienen naturalmente, pueden aprender naturalmente a través de ellas,
y se desenvuelven mejor, se aíslan socialmente para estar todo el tiempo enchufados a la pantalla. Lo que he encontrado tanto en mi investigación como en muchas investigaciones especializadas es que esto es un supuesto, es más bien un prejuicio o incluso un mito. La realidad es que la cualidad de nativo digital va a ser determinada por el uso y la inmersión cotidiana en las pantallas, y no necesariamente por haber nacido en tal o cual fecha. En ese sentido, hay mucha gente que hoy en día tiene 35 años que se comporta como un supuesto nativo digital, y hay muchos chicos de 14 que realmente no se desenvuelven bien en el mundo digital. Entonces, eso también creo que vale la pena destacar, de que la edad no determina tu experiencia de uso digital. Eso viene determinado por otras cuestiones. Claro, porque lo que sí que Entonces, me llama la atención, Maximiliano, es cómo generalizas cómo se comparte, ¿no? El hecho de compartir la lectura cuando en sí es un acto, por lo general, individual. bueno, ese es el punto, y eso fue uno de los descubrimientos para mí bastante potentes de mi investigación, de que no se trata de una generalización. Yo, con todos los lectores que pude entrevistar y todos los lectores que pude ver su comportamiento a través de un cuestionario, todos tienen una altísima tendencia a hablar de lo que leen, a recomendar libros, a intercambiar libros y digamos, a seguir referentes en relación a esos libros. O sea, los libros generan pautas de socialización, y eso es lo que a mí me parece interesante, que rompe con la idea de que el lector es un lector aislado. Y justamente hoy en día lo digital posibilita nuevas redes y nuevos tejidos sociales en relación al mundo de la lectura. Muy interesante, además, esos espacios que hablabas, nuevos, que ya no son esos blogs, que, como decías bien, son los primarios, ¿no? Los primigenios en estas eras digitales. El asunto es que estos supuestos nativos digitales, la amplia mayoría prefieren absolutamente el soporte impreso. O sea, si le das a elegir entre un libro en un Kindle o en un ebook y un libro en papel, la amplia mayoría de los que yo encontré, al menos en Uruguay, prefieren leer en papel. Y esto por dos motivos muy, muy importantes. El primero es que todos destacan la experiencia sensorial del libro. Todos destacan la posibilidad de agarrarlo, de olerlo, del sonido que hacen las páginas, el peso que tiene, la textura que tiene. La experiencia sensorial del libro a muchos digamos, les genera afecto. Y eso es lo interesante. O sea, el objeto genera afecto. Todos los grandes lectores siempre destacan como cierto fetiche que tienen con los libros, ¿no? Ya sea para coleccionarlos, ya sea para exhibirlos, ya sea incluso para intervenirlos, ¿no? Para subrayar algunas partes o poner algunos marcadores. Pero la cuestión es que el soporte impreso sigue predominando, y eso, de vuelta, es llamativo, porque uno pensaría que alguien acostumbrado a lo digital preferiría lo digital, y de hecho no. Y esto incluso se da en distintos niveles socioeconómicos. Sí, lo que encontré es que los chicos de menor nivel socioeconómico suelen leer digitalmente por una cuestión de que los libros son caros. Entonces, leen desde el celular los libros que no se pueden comprar. Pero incluso muchos destacan que una vez leído el libro, que les encantó, por ejemplo, Harry Potter, luego van y lo compran. Aunque ya lo hayan leído, lo compran porque el objeto libro genera un afecto. Y creo que eso es algo relevante. Y en relación al desempeño académico, que esto también era como una de las variables de mi investigación, ¿no? ¿Qué relación hay entre la literacidad y el desempeño escolar? Lo que encontré es que para muchos la lectura impresa genera más profundidad, genera más lentitud, y esa lentitud es óptima para reflexionar sobre lo que uno lee, y genera una especie de orden mental. Una chica me decía, por ejemplo, que no le gusta lo digital porque no sabe bien, no puede calcular el volumen
de dónde está parada, cuánto le falta en qué parte leyó tal o cual cosa. No sé si me explico, o sea, la cuestión de dimensionar la lectura en lo digital es muy difícil. Y eso genera que las estructuras mentales que tenemos para ordenar la lectura digamos, se compliquen. Creo que Ujú. eso es un hallazgo interesante. La mayoría de ellos decían que la lectura digital, asociada a lo académico, la utilizan principalmente como una introducción, como una cuestión de búsqueda de información inicial, pero que si quieren profundizar en un tema, prefieren ir a los libros. Y además, los libros tienen algo que lo digital lo ha perdido, y es la confianza en el texto. Un texto digital puede estar intervenido y uno no sabe. Eh, una chica me decía que leyó una obra de Shakespeare y después leyó la original en papel, la había leído digital, después leyó la original en papel y se dio cuenta de que le faltaba un capítulo en lo digital Ujú. y que ella nunca se dio cuenta. Entonces, ese tipo de cosas generan como una cierta desconfianza en el soporte digital, que lo relegan a una cuestión más de búsqueda de información, una cuestión más introductoria y más superficial, mientras que el soporte impreso permite la profundización, ¿no? Cosa que es interesante. Y bueno, y la cuestión del canon de lectura, esto también es algo interesante. Muchos adolescentes lectores eh, leen, y leen mucho. Lo que pasa es que sienten que sus lecturas no son reconocidas por los adultos, ya sea los profesores o los adultos en general. Ellos leen, el canon de lectura está como bastante establecido. A partir de la pubertad y adolescencia temprana, lo que predomina es el género de fantasía. Lo que predomina son las sagas de fantasía, estilo Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo incluso. Es como algo bastante constante eso, ¿no? Y a medida que los chicos crecen, empiezan como a diversificar sus lecturas y empiezan a revalorizar, sobre todo a los clásicos. O sea, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué tendrán estos clásicos que todo el mundo los nombra? Esto obviamente es una tendencia muy general. Digo, no todo el lector adolescente se comporta de la misma manera. Pero lo sorprendente del canon de lectura es que va muy asociado a estos aspectos de la socialización que decía. Y va muy asociado a una especie de retroalimentación con otras industrias culturales. ¿Qué quiere decir? Que unos chicos, la mayoría muchas veces leen para ver la película o leen porque vieron la película. Es decir, el cine y los libros no son vistos como excluyentes, sino que son vistos como, digamos, como la misma narrativa llevada en distintos soportes. Y esto lo que genera, en vez de generar como esa idea tan antigua de la tele mató a los libros, genera el contrario, la idea de voy a leer porque está por ser la película y no quiero perderme los detalles. Ujú. Todos estos elementos que vas conjugando me hacen pensar en todo ese conglomerado del slow, ¿no? Que se ha venido a llamar, el slow journalism, el slow life, ¿no? Esa manera de vivir, ¿no? De una forma más calmada, como nos decías, como leer los libros en papel porque transmiten ese afecto además, ¿no? Y ser capaces Ujú. de dedicarle más tiempo a las cosas y, digamos, que interiorizarlas también de una forma más fuerte y más arraigada. Sí, totalmente. O sea, ellos lo que encontré es que sí van en esa línea, pero no en ese término, no como planteárselo como una filosofía de vida, porque de hecho los chicos hoy en día hacen muchas cosas, muchas cosas. El tema del tiempo es un problema. Digamos, todo el aspecto de la productividad es hacer muchas cosas al mismo tiempo y que te salgan más o menos bien. Y eso genera, obviamente, lecturas como más superficiales. Pero sin duda de que sin ponerlo en esos términos, sí se lo plantean, sí se dan cuenta de que la lectura digital lleva a una lectura más dispersa, más fragmentaria, más Ujú. superficial, más light, por decirlo así. Eh, pero bueno, y ya como para ir cerrando, o sea, la verdad que hay muchos más hallazgos y resultados de los que hablar, pero lo que me sorprendió es que cuantitativamente
no pude demostrar una idea tan extendida en las investigaciones sobre el tema, de que hay una correlación entre la alta frecuencia de lectura y el desempeño escolar. O sea, vendría a ser lo que dicen los estudios PISA, por ejemplo, es que quienes leen por placer habitualmente tiende a irles mucho mejor en el desempeño en prueba escrita, en prueba de lectura. Y bueno, digamos que cuantitativamente no lo pude encontrar eso. Sí pude encontrar percepciones de parte de los entrevistados que decían que bueno, que quizás sí leer te sirva para redactar mejor, para escribir mejor, para comprender con más profundidad algunas cosas. Pero no lo pude, digamos, demostrar desde el punto de vista cuantitativo. Y otra cosa que también me parece que para pensar, y con esto ya vamos cerrando si querés, es que las chicas leen más que los chicos. Y leen más, bastante más. Hay diferencias de hasta 30 puntos porcentuales de la incidencia de género. O sea, hay mucho más probabilidades de que una chica sea lectora que un chico sea lector. Esto no quiere decir que no haya chicos lectores. Lo que quiere decir es que, al menos en el periodo adolescente, es abrumadoramente mayor la presencia femenina respecto a los lectores. Y bueno, intentando indagar de por qué ocurre esto, una entrevistada me dio una respuesta que me parece muy interesante, porque sirve como para pensar también justamente la socialización temprana, ¿no? Lo que me decía ella era que cuando ella era chica, a su hermano le decían que vaya a jugar al fútbol, que vaya a jugar a la pelota a la calle, o al patio, a donde sea, y que ella se quede en casa jugando en casa. Y claro, en casa, quedarte en tu hogar te acerca a los libros. Y que ella de chica empezó a leer porque se quedaba en su casa, adentro de su casa. Y a mí me dio que pensar, porque estamos hablando de alguien que justamente que nació en el siglo XXI y que aún así estas como prácticas de socialización temprana, que es lo que los padres le inculcan al niño de cómo debería comportarse un hombre y cómo debería comportarse una mujer, parecen, o sea, siguen siendo bastante como arcaicas de alguna manera, ¿no? Y bueno, y me sorprendió bastante eso, porque es impresionante la tendencia de género, digamos, la distribución de género es bastante desproporcionada. Y bueno, eso da que pensar por lo menos, ¿no? Acerca de qué mensajes les transmitimos a los adolescentes, las generaciones anteriores. Desde luego, la verdad es que es un estudio muy interesante este que has compartido aquí con nosotros. No sé si dispones de alguna página web, algún lugar donde los que nos estén escuchando puedan acercarse a él y ver algunos otros puntos que evidentemente no podemos desarrollar con plenitud aquí en el programa. La verdad que gracias por la invitación. Yo lo que te propongo es que esta tesis, que son 150 páginas y que la verdad que leerla es un poco pesada, yo la voy a adaptar a un artículo más breve, y el artículo sí se los puedo compartir, no hay problema. Estupendo, pues compartiremos ese artículo, lo dejaremos escrito en la entrada de este espacio de Identidad desde Uruguay. Y nada, agradecerte de nuevo haber compartido con nosotros y sobre todo con todos los oyentes de Radio Sefarad este estudio tan interesante sobre la literacidad, ese concepto que nos has traído hasta el espacio de hoy y todo lo que supone la lectura de los adolescentes nativos digitales. Gracias, Maximiliano Diel, y hasta la próxima. Perfecto, vale, gracias a ustedes.